Bienvenidos al quinto video de la serie Filosofía Contemporánea, una guía para arquitectos o figuras metafóricas de la contemporaneidad. En este quinto video estaremos trabajando el texto de Esferas de Peter Sloterdijk. Es un filósofo alemán contemporáneo quien pues ha venido trabajando una serie de 3 libros, Esferas 1, 2 y 3. El primero se llama Esferas 1, burbujas, microesferología. El segundo, Esferas 2, que trata sobre los globos y lo que él llama la macroesferología. Y por último, Esferas 3, espumas, esferología plural, que es sobre el que centraremos nuestra atención en esta ocasión. En el primer libro, Peter Sloterdijk lo que propone, y es el título central de estas ideas, él llama esferas justamente a esta idea de los ámbitos en los que se mueve el ser humano y digamos el espacio que los rodea. Es una filosofía que está centrada en las cuestiones espaciales, es una idea muy interesante para nosotros los arquitectos, en la que estas esferas claramente son metáforas a la vida personal y a la vida en comunidad. En ese primer libro, que él presenta esta noción de esferas, en la que nos habla específicamente del espacio personal de cada persona y de cómo cada individuo nace dentro de una esfera. Nos dice, el útero materno es finalmente una esfera, es un ámbito de acción. Desde que llegamos al mundo, llegamos rodeados de un espacio. En el segundo de los libros, en Esferas 2, lo que nos plantea es cómo esta dualidad que él plantea desde el primer libro, esta dualidad que forma la sociedad, o sea, una persona no es una isla, está siempre rodeada de otras personas, y lo que él plantea en el primer libro es justamente que la idea de una esfera siempre conecta con otra esfera. En el segundo libro nos plantea la idea de una enorme y gran esfera, por eso le llama macroesferología. Se refiere él a la noción del mundo, de la totalidad del mundo, esta totalidad europea, cristiana, que se planteaba desde una figura central europea, y cómo el mundo finalmente se ha partido en muchos fragmentos, y es finalmente a grandes rasgos lo que plantea en el segundo libro. También cuestiona un poco la noción de la metafísica, de cómo esta historia de la filosofía ha estado centrada en la búsqueda de lo trascendente, cuando finalmente él centra toda su investigación justamente en la inmanencia, en lo que es personal, en lo que es cercano a la esencia de las personas. Finalmente, decíamos, centraremos las ideas de este video justamente en el tercer libro. Es un libro muy extenso, son casi 700 páginas, en el que centra su investigación filosófica justamente sobre el espacio arquitectónico, cómo es que la vida cotidiana del hombre transcurre justamente en estas esferas. Estas esferas que además forman, decíamos, cada individuo contiene una esfera, y estas esferas forman finalmente la sociedad. Estamos hablando pues de una escala gigantesca, y esta escala de una serie de pequeñas esferas forman lo que él llama pues justamente una espuma, y es a lo que refiere justamente este tercer y último libro de esta serie, que es su obra magna quizá. Y entonces justamente él habla de cómo esta espuma que genera la sociedad, este mundo de esferas individuales que conforman un conjunto de esferas, conforma esta espuma, y habla él de cómo es una expresión, dice, es una metáfora que expresa multiplicidades, dice él.
sirve justamente como una interpretación filosófica antropológica del individualismo moderno, dice, una crítica a estas ideas. La teoría de la esfera, dice él, la teoría de la espuma, se vincula la posibilidad de una nueva forma de explicación de lo que hemos conocido tradicionalmente como la idea de la sociedad, de lo social. Y estas multiplicidades espaciales proyectadas según las reglas mediáticas y psicológicas del juego de individualismo, estrechamente avecindadas, semitransparentes unas para otras, se llaman espumas, dice él, porque hay que resaltar su improbabilidad sin que sea lícito considerar su fragilidad como rendimiento vital deficiente de los habitantes de la espuma. Por permanecer en las imágenes meteorológicas y climatológicas, se podría decir que las mejores panorámicas de la sociedad, entre comillas, las ofrecerían afografías o fotografías de la espuma desde gran altura. Aquí hay un tema central con el que inaugura el libro, con el que introduce las nociones de la espuma, que es justamente la noción de la meteorología, la climatología. Construye, y por más extraño que nos suene, que además es un tema muy cercano a nosotros, una especie de teoría de la atmósfera. Es una cuestión muy cercana que resuena mucho en nuestra contemporaneidad y hay muchos autores, otros autores como Peter Zumthor y algunos otros, quienes justamente intentan desarrollar esta noción de atmósfera, pero Sloterdijk lo hace desde un estudio metafórico, digamos, de esta noción de la importancia de la construcción de las atmósferas, de lo meteorológico, de la defensa, digamos, no solo hacia el clima, sino de la defensa hacia los virus, de la defensa hacia el clima, el frío, el calor, y de cómo la historia de la arquitectura moderna ha sido una historia del control climático esencialmente, una historia del control de los virus, del control de las epidemias y de cómo incluso nuestras casas, nuestros hospitales, nuestras escuelas se han vuelto de cierta manera cada vez más conscientes de la importancia de la atmósfera, de la importancia del clima y de los interiores como tal y de cómo estamos en contacto justamente con el clima y con todos los medios que están alrededor que conforman como tal pues esto que él llama una sociedad meteorológica. El libro está estructurado en 3 capítulos, muy extensos capítulos. Presenta al principio esta idea de la espuma, presenta en un prólogo, un extenso prólogo también, lo que él llama el nacer de la espuma. Es justamente la idea de construcción de cómo estas esferas individuales que conforman lo social construyen de cierta manera una espuma. Una espuma, como toda espuma, está constantemente cambiando, desaparece, aparece, se reconstruye, está transformándose todo el tiempo. En una larga introducción del libro también, que él llama Aerimotos, plantea cómo la guerra química, la guerra bacteriológica, esta guerra que introduce de cierta manera una especie de nueva conciencia en la sociedad moderna de la importancia de la atmósfera. Y entonces, dice él, a partir de ese momento, la arquitectura moderna comienza a ser consciente de la necesidad de climatizar los ambientes, de protegernos de los virus, de las bacterias, y por lo tanto va construyendo esta noción de la espuma y esta noción de la atmósfera y cómo va construyendo de cierta manera también pues la importancia de lo arquitectónico, de la vida humana dentro de los edificios. En el primer capítulo, que se llama Insulamientos, para una teoría de las cápsulas, islas e invernaderos, construye esta necesidad de la utopía y cómo estas utopías se construyen en islas que están aisladas, por supuesto, que están fuera de lo social, que están en condiciones extraordinarias, y va desarrollando también incluso cómo algunos espacios arquitectónicos son islas en sí mismos. Hablaremos en un momento sobre esto. Después nos habla de los interiores, de indoors, se llama el segundo capítulo, la arquitectura de la espuma, cómo la arquitectura moderna va construyendo justamente el hábitat humano. Dice él
que lo más importante de la arquitectura moderna es que resalta el habitar. Nos hace conscientes a los humanos de nuestro propio habitar. Por último, el tercer capítulo se llama Impulso hacia arriba y Mimo. Y con eso termina este libro. En esta imagen que estamos viendo en pantalla es muy interesante. Lo que estamos viendo es una de las cámaras de gas con las que matan a los presos. Todavía está en uso, de hecho, desde 1990 me parece que fue la última vez que se ejecutó a alguien en una cámara de gas. Y justamente lo que introduce en ese sentido Sloterdijk es la importancia de la atmósfera, la importancia de entender que se reintroduce toda una teoría de los virus, de las bacterias, se explica el mundo, se explica todo eso que no vemos a simple vista, que son las bacterias, los virus. La ciencia moderna nos hace conscientes de esto y nos entrega también nuevos horrores, toda la guerra bacteriológica, las guerras químicas, con armas químicas, y pues incluso, por ejemplo, lo sabemos claramente, ¿no? Los campos de concentración donde murieron miles de personas justamente en cámaras de gas. Eso da una especie de gran introducción a el pensamiento de la arquitectura moderna y de cómo se vuelve consciente, decíamos, de la necesidad de construir. También él mismo intenta construir una teoría de la atmósfera. En este primer capítulo, en el que nos habla de las islas, de los insulamientos, las cápsulas, las islas y los invernaderos, nos plantea la necesidad de experimentación de lo social, pero desde nuestro aislamiento. Con esto queremos decir, las utopías siempre se han construido en islas. La idea de utopía justamente pues era una región aislada en la que se podían experimentar siempre condiciones extraordinarias del habitar, condiciones sociales, políticas, económicas extraordinarias. Y dice él también, y recuerda en ese sentido a Rem Koolhaas y los prisioneros, los exiliados voluntarios de la arquitectura, como estas islas contemporáneas, como puede ser, por ejemplo, un barco que cruza un transatlántico, ¿no? Que cruza el Atlántico, el océano, son islas voluntarias en las que voluntariamente nosotros accedemos a ellas. Y dice además que no basta con estas islas tradicionales, convencionales, rodeadas de mar, ¿no? Sino una verdadera isla, dice, una isla absoluta, como la plantea él, es justamente una isla móvil, una isla que se mueve con nosotros, que no podemos finalmente escapar de ella porque se mueve con nosotros. Pues es muy interesante la idea, recuerda mucho, insisto, a esta idea de Koolhaas, de los exiliados voluntarios de la arquitectura, ¿no? Quienes están pues claramente recordándonos la noción de los campos de concentración, pero desde una noción completamente voluntaria. Plantea pues cómo, dice él, posiblemente uno de los mayores experimentos en ese sentido son las estaciones espaciales, en el que el hombre se enfrenta a las peores condiciones que pueden existir y cómo toda la condición técnica, toda la supervivencia está dado por la tecnología. Y en ese sentido dice, es que experimentamos en mayor medida lo que es ser verdaderamente humano, ¿no? No podría existir un ambiente más inhóspito en el que completamente dependamos de la tecnología, como es justamente una estación espacial, por ejemplo. Nos recuerda también todo este capítulo a las ideas planteadas por Archigram, ya sea en las ideas de Sweet-Alun o de Corsical, como estos trajes espaciales muy de moda, muy impactantes para ellos en los 50s y los 60s, en los que se está experimentando con los viajes espaciales como tal. Se reduce la arquitectura a lo más mínimo, a lo más básico, que es justamente un traje espacial. La capacidad técnica, tecnológica del hombre, permitiendo la supervivencia. No queda más claro la construcción del habitar, de un hábitat, más que en ese sentido de estas islas absolutas tecnificadas, como las plantea distintos autores. Decíamos Hausrocker Co. o Archigram, y que bueno, por supuesto,
retoma algunas de estas ideas Peter Sloterdijk. La siguiente idea es la noción de islas atmosféricas. Cómo estos invernaderos que se empiezan a construir desde 1800, 1850, cuando se permite finalmente la tecnología, llega a ese punto de poder sistematizar el acero, el vidrio y demás elementos que permiten construir justamente estos grandes invernaderos de vidrio y de acero, nos permite como civilización importar especies de otros lugares. Por ejemplo, en Europa se traen de repente palmeras exóticas de África o de Asia, permite sembrar, tener quizá piñas en invierno, etc. Y entonces cambia justamente, de nuevo cambia la naturaleza de estar dependientes de los vegetales para a partir de ese momento tecnificarlos, y eso permite pues grandes avances desde ese punto de vista basados pues por supuesto en la tecnología, pero es claramente la idea, ¿no?, de una construcción atmosférica, de una construcción tecnológica, pero que depende completamente, que está centrada completamente en la noción de poder capturar la atmósfera y poderla tecnificar y controlar como tal. Vemos en pantalla uno de estos grandes experimentos del siglo XX, que es Biosfera 2, el cual encierra en muchas hectáreas un gran experimento que se realizó al respecto de poder controlar y tecnificadamente la atmósfera, claramente con intenciones de replicarla en Marte, en la Luna y en otros planetas. Demostró un estrepitoso fracaso, demostró la poca capacidad que tenemos como tal, pero bueno, fue un gran experimento fallido, pero un gran experimento justamente de tecnificación de la atmósfera como tal. El tercer apartado de este primer capítulo es la de islas antropógenas, y aquí hace un enorme desarrollo, plantea justamente nueve dimensiones, 9 variables diferentes de lo que implica convertirse en humano, de lo que implica construir la idea de sociedad humana. Me voy a permitir leer algunas de estas ideas. Dice, en estado de desarrollo mínimamente completo, la antropósfera es determinable como un espacio de 9 dimensiones. A ella pertenecen como aportaciones configuradoras del mundo, imprescindibles cada una de ellas en su caso, las siguientes dimensiones. 1. El quirotopo, que incluye el ámbito de acción de las manos humanas, lo que es capaz de construir el hombre con sus manos directamente. Segundo, el fonotopo o logotopo, que genera la campana vocal bajo la que los convivientes se oyen unos a otros. Este espacio en el que alcanzamos a escucharnos con nuestra propia voz. Tercero, el uterotopo o histerotopo, que sirve para la generalización del ámbito maternal y para la metaforización política de la gravidez, y produce una fuerza centrípeta, que incluso en unidades más grandes será experimentada por los incluidos en ellas como sentimiento de pertenencia y fluido existencial común. El termotopo, que integra al grupo como receptor originario de los beneficios de la repartición de los efectos de hogar, que representa la matriz de todas las experiencias de confort y a causa de los cuales es dulce la patria. 5. El erototopo, que organiza al grupo como el lugar de las energías eróticas primarias de transferencia y le pone bajo estrés como dominio de celos. 6. El ergotopo o falotopo, en el que una fuerza paternal o sacerdotal de definición con efectos en todo el grupo genera un sensus communis, un decorum, una convivencia y un espíritu de cooperación desde el que se formulan obras, erga, munera, comunes, fundadas en la necesidad, y se distinguen funciones laborales hasta el enrolamiento de los miembros en el máximo estrés, la guerra, que se entenderá como la obra fundamental de una comunidad elegida para la victoria. 7. El aletotopo o mnemotopo, por el que el grupo en aprendizaje se constituye como custodio de su continuum de experiencia y se mantiene en forma como depósito central de la verdad, con su propia pretensión de validez y su propio riesgo de falsificación. 8. El tanatotopo o teotopo, o bien iconotopo,
que ofrece a los antepasados, a los muertos, a los espíritus y dioses del grupo un espacio de revelación o un teclado semiótico para manifestaciones significantes del más allá, ¿no? Los terrenos sagrados, esto que nos reúne como pueblo, ¿no? Nuestra historia y nuestros muertos. 9. El nomotopo, que vincula recíprocamente a los coexistentes por costumbres comunes, por reparto del trabajo y expectativas recíprocas, con lo que por el intercambio y el mantenimiento de la cooperación aparece una tensegridad imaginaria, una arquitectura social compuesta de expectativas, apremios y resistencias mutuos, en una palabra, una primera comunión. En el segundo capítulo desarrolla de manera más extensa esta noción de lo arquitectónico y de cómo somos humanos gracias a la tecnología que hemos, esta máquina de habitar que hemos construido, que por supuesto es una referencia directa a Le Corbusier. El primer subcapítulo de este segundo capítulo se llama Donde vivimos, nos movemos y somos, de la arquitectura moderna como explicitación de la estancia. Dice Sloterdijk de una manera muy específica: si hubiera que explicar de forma brevísima qué modificaciones ha producido el siglo XX en el ser en el mundo humano, la información rezaría: ha desplegado arquitectónica, estética, jurídicamente la existencia como estancia, o más simple, ha hecho explícito el habitar. La arquitectura moderna ha desmontado en elementos, abordándola de nuevo la casa, ese adimento a la naturaleza posibilitador de seres humanos. Sin la casa no habría simplemente seres humanos. La auténtica revolución del espacio del siglo XX es la explicación de la estancia o de la demora humana en un interior por la máquina para habitar, el diseño del clima, la planificación del medio ambiente, hasta llegar a las grandes formas que llamamos colectores, así como la exploración de la vecindad con las dos estructuras espaciales inhumanas, antepuestas y asociadas a la humana, la cósmica, macro y micro, y la virtual. De aquí sigue la definición de la arquitectura de la modernidad. Es el medio en el que se articula procesualmente la explicación de la estancia humana en interiores construidos por el ser humano. El primer apartado se llama el estar retenido, lugar de parada y almacén. Nos habla pues de cómo en realidad todos nuestros espacios arquitectónicos son espacios para esperar. Sobre todo la casa es un espacio de espera. ¿Qué estamos esperando? Pues que maduren los cereales para poderlos cosechar, por ejemplo, y poder alimentarnos. Y también aunado a la casa, como un segundo aditamento a la casa, siempre hay un almacén, una bodega de cereales seguramente, un lugar donde se almacena la comida, el alimento, y por lo tanto como, la casa se vuelve una especie de reloj habitado, según Sloterdijk. La segunda idea de este capítulo es la idea de que finalmente la arquitectura moderna, la vivienda moderna, no sería esta arquitectura si no tuviera estos espacios de intercomunicación. El teléfono es una irrupción en el cual se extiende el espacio arquitectónico más allá de sus límites convencionales. Por lo tanto, dice, la vivienda aparece como un generador de redundancia, como máquina de hábito, cuya tarea es dividir en familiares o no familiares la masa de las señales que llegan del mundo, candidatas a ser significativas. Hay muchísima información allá afuera y como tal, lo que vuelve significativo los sucesos de los fenómenos que se están dando en el exterior es justamente la rutina que hay dentro de la vivienda. El hecho de vivir día con día una rutina permite que seamos capaces de apreciar lo que es extraordinario, que viene del exterior. El tercer capítulo se llama Sumersión e Inmersión. Nos habla de una experiencia, de una exposición de una vivienda en una exposición internacional y cómo exponer lo cotidiano dentro de un espacio artístico como tal hace que la gente se sumerja dentro de lo cotidiano, pero al mismo tiempo expone lo extraordinario de la cotidianidad, por decirlo de alguna manera.
El capítulo 4 habla de las viviendas como sistemas de inmunidad, lo que hemos mencionado, la atmósfera está llena de bacterias, de virus y demás, y como tal hemos construido pues explicaciones científicas de estas enfermedades, y como tal la vivienda se convierte como en un refugio justamente de estas enfermedades. El más interesante para nosotros es el quinto capítulo, que se llama La máquina para habitar, o el sí mismo espacio movilizado, según Sloterdijk. Dice, las frecuentes alusiones del Corbusier al automóvil y al transatlántico implican la comprensión correcta de la definición de las nuevas casas como vehículos. En consecuencia, hay que entender en primer término los solares edificados como aparcamientos. Nos habla después, finalmente, de algunas otras ideas, como justamente el hecho de tener una vivienda implica que eres capaz de administrar tu ubicación. Hay una ubicación física donde la gente te puede localizar. Es un centro de tu mundo, de cierta manera. Un segundo apartado de este capítulo nos habla de la construcción celular, de las egosferas, del autocontainer. Nos habla de la célula y burbuja del mundo, la vivienda como este refugio, y autoemparejamiento en el hábitat. Nos habla también de la cuestión sexual dentro del personaje que vive solo en su casa. Por último, el último apartado de este capítulo que nos interesa a nosotros se llama Foam City, ciudad esponja. Nos habla finalmente de los macrointeriores y los edificios urbanos de congreso, salir de la escala de la vivienda para las grandes escalas, como justamente que reúnen multitudes, como la Asamblea Nacional, o los colectores le llama a la historia del renacimiento del estadio. Y son justamente los últimos apartados que me parecen a mí más interesantes justamente dentro de este libro. Los invito a acercarse a Sloterdijk. La verdad es que es una lectura no demasiado especializada, es bastante ágil de leer, es bastante extenso, son 3 libros, bastante extensos, pero sin embargo me parece que han sido influyentes en algunos países, sobre todo para los estudiantes de arquitectura. Yo recomendaría su lectura también en México, podernos aproximar justamente a este autor que ha sido tan influyente en el mundo contemporáneo. Muchas gracias.